amigos de Doc News, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que se llama Alegatos de la Vida. El día de hoy nos acompaña la abogada Oralia Solís. Muchísimas gracias, Oralia, por acompañarnos. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a ti, Fer, por la invitación y gracias a ustedes que me reciben. Gracias. Oralia, en este espacio nos gusta platicar con nuestros invitados de experiencias de vida, obviamente relacionadas pues con una trayectoria académica y profesional, pero conocer ese lado humano detrás de nuestros invitados. Para iniciar nos gustaría saber de dónde eres originaria. Bueno, yo soy originaria de Ciudad Valles, de la Huasteca Potosina, soy orgullosamente huasteca. Me vine a estudiar la universidad cuando tenía 16 años, entré a la Facultad de Derecho y bueno, mi infancia y mi adolescencia la viví en Ciudad Valles muy contenta, la verdad es que la gente es muy cálida y eso me ha ayudado mucho cuando llegué porque bueno, mi forma de ser era muy notoria en la escuela, la verdad es que luego a los huastecos nos identifican inmediatamente, hasta el tonito me decían, nunca me lo he notado yo, pero sí, me vine a estudiar a la Facultad de Derecho y bueno, ya voy solamente para vacacionar algunos días a la Huasteca. Sí. En esa trayectoria que nos comentas de Ciudad Valles a llegar aquí a San Luis Potosí, respecto a la trayectoria académica, pero incluso previo a entrar a la licenciatura en Derecho, platícanos un poquito. Bueno, soy tercera, me dijo que platique, entonces voy a platicar. Soy la Claro. tercera de 4 hermanos y bueno, toda mi infancia, la verdad es que siempre fui muy estudiosa, muy dedicada, entonces mi mamá ha sido una mujer de lucha, una mujer trabajadora, una mujer muy fuerte, entonces pues ella trabajaba todo el día, entonces mis hermanos, 2 más grandes, varones, les mando saludos a los 3, ellos pues los grandes pues se dedicaban ellos a jugar, salían y entonces a mí me gustaba mucho hasta jugar a la escuelita con mis hermanos, desde ahí a mi hermana que era la única que me hacía caso al principio, pues nos poníamos a jugar y a platicar y creo que eso me formó mucho en el tema hasta de estar como que tratando de reunir a mis hermanos, aunque los pusiera a estudiar, pero bueno, a veces sí me seguían el juego. Y bueno, mi primaria la llevé a cabo toda en Ciudad Valles, estuve en una escuela que se llama Leona Vicario, allá estuve estudiando, después entré a la secundaria técnica, donde también tuve muy bonita experiencia, en la secundaria tengo muy buenas amigas que hasta la fecha nos frecuentamos, nos hablamos, vivimos en distintos lugares del país, pero fue yo creo que el lugar en donde más sembré amistades en la secundaria. Y posteriormente hice la preparatoria en Ciudad Valles también en el Colegio Motolinía, ahí tuve la oportunidad de que me dieran una beca y bueno, pues sobre todo en la preparatoria yo creo que como mi mamá pues batallaba también para trabajar y esto, la beca me ayudó muchísimo para poder estudiar la preparatoria en una escuela particular, pero eso a mí me motivaba a tener que responder, entonces yo en la preparatoria tuve muy buenos resultados, pero sobre todo creo que fui aprendiendo a que las cosas las tenemos que ir ganando, ¿no? El 10 te lo tienes que ganar, estar en la escuela te lo tienes que ganar, y hasta el reconocimiento, el orgullo que puedan sentir tu madre, tu padre, eso tiene que obedecer definitivamente al esfuerzo que tú dedicas al trabajo. Y a veces hasta solita, la verdad es que mi mamá luego llegaba en las noches, que me pasa también hoy en día a mí con mi hija y mi hijo, que llega uno ya en la noche ya cansado y no, es que ya acabé de estudiar, yo ya hice mi tarea, yo ya hice mi trabajo. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho ser autodidacta. Entonces, eso me ayudó muchísimo en mi transitar académico. Oralia, casi siempre en la vida de un abogado existe como algún momento que nos detona un sentimiento de justicia o que nos hace decidirnos, inclinarnos hacia la licenciatura en Derecho. ¿En tu vida sucedió alguna situación así? Sí, yo creo que sí, definitivamente los temas personales, familiares, como te comentaba, bueno, mi mamá era jefa de familia, fue jefa de familia toda la vida y las complicaciones pues que ella tuvo para sacarnos adelante, para enfrentar la vida sola y algunas situaciones de problemas que empezamos a tener ahora sí que con la vida diaria familiar, yo creo que a mí me fue formando como la necesidad de ayudar principalmente en mi casa, ayudar a resolver el conflicto a lo mejor con mi hermano, ayudar a resolver el conflicto con mi mamá y ayudarle a tratar de ir viendo la problemática, cómo la pudiéramos ir solventando. Entonces, desde que yo estaba en la preparatoria, la verdad es que antes de descubrir lo que sí quería estudiar, lo que quería estudiar,
lo que yo me di cuenta es que por la abogacía a mí me daría la oportunidad de ayudar a las personas a resolver conflictos y yo sentía que, digo, ya luego me pasaba también en casa como que, a ver, ya se andan peleando y hasta como que mi hermano el grande, ¿no? Así, bueno, hay que se arregle ella, ¿no? Así como que ella se encargue. Entonces, sí creo que fue eso, la oportunidad que a mí me fue dando la vida, principalmente en mi familia, de ir tratando de crecer unificando la familia, de formando, por eso también avancé en el transitar de la abogacía y la verdad es que el derecho familiar es la materia que a mí más me gusta, lo que más disfruto y lo que más me ha dado oportunidad de verdad de poder servir y ayudar a niñas, a niños, a mujeres. Ese es lo que me ha dejado de grandes experiencias. Una vez que egresas de la Facultad de Derecho, ¿cuál fue tu transitar? ¿Por qué lugares tuviste la oportunidad de ejercer la licenciatura? Platícanos un poquito después del egreso. Fíjate que yo he sido bien bendecida. La verdad es que a mí me ha jalado, ahora sí que, bueno, yo soy una mujer de fe y entonces yo así siempre lo platico, que a mí Dios me ha ido marcando y abriendo el camino, porque cuando yo era estudiante, a mí un abogado que era mi maestro, me dijo así como un día en clase, ¿tú en qué despacho estás? Y yo estaba en segundo y dije, no, pues en ningún despacho, ¿no? Como que dije, yo creo que hasta que termine la carrera, no sabía cómo estaba. Me dijo, no, vente, te quiero ahorita a las 10 de la mañana, te vienes a mi despacho. Y fue así como empecé a trabajar y la verdad es que se me fue dando naturalmente esto, había en el despacho y bueno, sobre todo fueron maestros, ¿sabes? Creo que a mí lo que me ayudó mucho fue destacar académicamente porque había maestros que me iban detectando y entonces eran los que me invitaban a trabajar, así estaba todavía en la escuela y entonces un maestro que lo nombraron en ese inter, lo nombraron magistrado electoral, me invita también a trabajar a su equipo, que yo no sabía ni qué se hacía, que me acuerdo que incluso la primera vez que yo llegué al tribunal electoral, pues yo llegué como a las 9, 10 de la mañana, yo muy tranquila, porque dije, no me dijeron hora, y me acuerdo que me tocó una regañada, porque aquí entramos a las 8 de la mañana, y dije, bueno, nadie me avisó, ¿no? O sea, me dijeron, mañana te presentas a primera hora, pero dije, 9, 10 de la mañana, después de desayunar era la hora, pero bueno, fue mi primera experiencia, no volví a llegar tarde en mi vida a ningún lado. Entonces, me fue llevando. La verdad es que yo mientras estudiaba tuve la oportunidad de entrar al tribunal. Yo ya para tercer año de primaria estuve en el tribunal electoral en el año 2000. Y entonces, después de ahí también hubo ahí otro compañero, magistrado, que él estaba en tribunal. Entonces, cuando concluye el tribunal electoral, el magistrado que a mí me había invitado sale del Poder Judicial, pero hubo otro magistrado que me dijo, oye, vente conmigo, vente. Entonces, la verdad es que así ha sido, así ha sido siempre, digo, la vida me va llevando, pero ha sido muy satisfactorio porque al final es lo que yo descubro, que el trabajo que tú haces se va notando, el esfuerzo que tú pones se va dando a conocer y eso es lo que te va abriendo las puertas en mucho camino. Específicamente respecto de esta trayectoria que nos comentas, inició justo incluso estudiando, ya como abogada, ¿qué espacios ocupaste? ¿Dependencias, litigio particular? ¿Cuál fue ese transitar después? Pues mira, cuando era todavía estudiante, me acuerdo perfecto que éramos un grupo de amigas que nos reunimos, coincidimos en temas feministas y entonces publicamos un periódico en la universidad que se llamaba Catarsis. Saludos a mis amigas catárticas. Y bueno, el periódico la verdad es que tuvo mucho éxito porque aparte era un periódico que publicábamos nosotros, que era muy difícil estar imprimiendo, la verdad es que nos costaba mucho esfuerzo y dinero. Pero bueno, era como la ilusión de nosotros darnos a conocer. Era únicamente elaborado por mujeres, tenía que ser solo mujeres estudiantes. Sí hubo uno que otro compañero que, oye, yo quiero escribir un artículo. Híjola, perdón, pero la idea, el concepto del periódico era de mujeres. ¿Por qué lo comento? Porque como en tercer, cuarto año había un proyecto a nivel nacional en el que participamos había una aportación para asociación, entonces hubo la posibilidad de que pudiéramos haber instituido alguna asociación, obviamente de ayuda a mujeres víctimas de violencia, a mujeres en alguna situación vulnerable, y sin embargo, bueno, no adquirimos el proyecto, pero en ese inter era que yo ya estaba trabajando en Poder Judicial, yo ya estaba trabajando, entonces mi vocación como que de alguna manera me guiaba al altruismo, al activismo, pero te digo que la vida me ha ido llevando solita y entonces yo me di cuenta, para mí eso fue un gran descubrimiento, porque cuando yo empecé a trabajar en Poder Judicial, yo decía, bueno, esto es por mientras, ¿no? Y es por mientras, y es por mientras, pero la verdad es que yo fui descubriendo en Poder Judicial
la oportunidad de incidir de mayor manera. Es decir, cuando estábamos acá afuera que queríamos hacer este grupo y que queríamos ayudar, pues se trataba de ir a tocar las puertas ante las autoridades judiciales para poder alcanzar los derechos, la protección de los derechos de las mujeres que estuviéramos representando. Pero entonces de repente estaba del otro lado y dije, wow, o sea, tengo la oportunidad yo de ayudar a que bueno, no nos dieron a nosotros ese proyecto nacional, pero entonces las mujeres, las personas, los niños, personas de la tercera edad, cualquier persona que tenga que acudir al Poder Judicial a reclamar la garantía y el reconocimiento de algún derecho, pues yo puedo ayudar a garantizarle que realmente se vaya a poder a tener acceso a esta justicia. Entonces, creo que cuando yo descubrí esto, que repito, todavía era estudiante, para mí fue fenomenal porque dije, bueno, creo que hay más oportunidad todavía de incidir acá y repito, eso me llegó solo, la verdad es que me invitaron a trabajar y cuando yo realmente dimensioné la gran responsabilidad, pero sobre todo la gran oportunidad que tenía yo de ayudar desde mi trabajo, porque de verdad en Poder Judicial todo, yo siempre lo he dicho, todos los lugares son importantes, todos los espacios, hasta la que está solo en la entrada, que es la que recibe las promociones, digo, ya que te reciban con una actitud positiva, que te reciban con un buenos días amable a estas personas, ya sea litigantes o las mismas usuarias y usuarios que acuden, pues eso ya hace la diferencia de cómo el trato se los tenemos que ir dando. Entonces yo tuve la fortuna de que era estudiante todavía, entonces con este brío todavía, esta emoción que yo tenía de ayudar, así empecé a trabajar en Poder Judicial y sobre todo con esa visión de voy a tratar de que se note que yo quiero ayudar, de que se note que yo quiero servir y la verdad es que ha sido fenomenal y bueno, he tenido la oportunidad de seguir sirviendo desde el Poder Judicial. De esta trayectoria que nos comentas, ¿existió algún momento en el que por ser mujer a lo mejor te costara un poco más, a lo mejor estar en el cargo en el que estás actualmente o en realidad no fue un tema, digo, porque también sucede, hay invitadas Sí, que claro. nos han dicho, sabes que a mí, pues no me ha pasado, pero sí advierto que es un tema que pasa, ¿no? Entonces, no sé si en tu caso haya sucedido. Pues mira, sí pudiera mencionar distintos momentos en esta trayectoria, en este transitar, pero hay uno en particular, por ejemplo, que yo lo cuento y de verdad sí pasó, porque en algún momento yo estaba ya en Poder Judicial, digo, estudiaba, finalmente ya después, cuando ya estaba titulada, pude acceder a distintos cargos por estos concursos de oposición, pero me acuerdo que cuando el primer contrato que me dieron de actuaria, la verdad es que pues yo todavía estaba chavita, aparte de que, bueno, no sé ya ahorita, pero siempre me habían dicho que me veía más joven de la edad que tengo, ¿no? Que represento menos años. Entonces, cuando yo empecé de actuaria, pues te hablo yo que ya tenía 25 o 26 años, ¿no? Pero soy bajita de estatura, ahorita estoy sentada, no se nota, pero soy bajita de estatura. Entonces me acuerdo mucho que llegué a una diligencia y la persona a quien le estaba yo haciendo el requerimiento por el pago sí volteaba, pero hasta como que me veía así para abajo, porque aparte yo en mis tenis bajitos y todo. Y me decía como, ¿y tú qué eres? Tú eres una niña y tú esto, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que en esa ocasión, la verdad es que iba yo empezando, entonces tuve unos buenos compañeros actuarios, también les mando saludos y actuarias, y bueno, para no hacer la historia muy larga, la verdad es que sí se me complicó esa diligencia porque luego la gente te da encerrones y no te deja salir. Sí, claro. Entonces se me complicó, llegó un amigo, un muy buen amigo al rescate, pero mi amigo mide, si vas a saber de quién hablo, mi amigo mide casi 2 metros y bueno, el serio y todo, y entonces él llegó a mi rescate, pero yo vi como la diferencia de verdad de postura, de trato distinto, no solo por la estatura, sino pues por el hecho de que él era hombre, él llegó y explicó, no mostró nada, porque a mí me exigían casi que hasta mi carta de vacunación, entonces a él no le exigieron nada y bueno, pues la diligencia fluyó. Pero me acuerdo mucho, a mí me quedó mucho la experiencia de que dije, pues bueno, es que de verdad hasta la cuestión del trato hacia el hombre y la mujer a mí no me tomaban como en serio, porque aparte de que me veía joven, pues creo que yo llegaba amable, porque mi amigo llegó hasta muy serio, así y todo, y yo en buena hora llegaba, oiga, disculpe, pero ¿sabe qué? Que le andan cobrando, entonces tengo que sacar sus cosas, así pues digo, pues al final era la intención de la diligencia, entonces me quedó mucho la experiencia que digo, bueno, desde ahí como el trato es distinto siempre hasta cuando eres autoridad. Cuando la autoridad es un hombre, yo sí he visto, pues influye un poco en la percepción y sobre todo da más, merece o provoca mayor respeto. Cuando la autoridad es mujer, pues bueno, también me tocó siendo juzgadora, que creen entonces que eso les permite faltarte al respeto o tratar de insinuarte alguna cosa por el hecho del género. Y bueno, después de eso, la experiencia que a mí me quedó es que
uso tacones siempre. Ah, claro. Infalible, Sí, esa infalible, técnica. sí, uso tacones siempre. Sí. Oralia, en específico y hablando justamente de esta labor altruista que tú pues has tenido también a lo largo de tu vida, me gustaría preguntarte, ¿qué tanta importancia consideras que tiene una justicia cercana a la gente? Pues es fundamental. Yo estoy aprendiendo, obviamente, con estos recientes eventos, que creo que es algo que sí nos ha faltado a las personas juzgadoras, como esta cercanía con la sociedad, difundir o explicar lo que hacemos. Creo, de verdad, eso lo he vivido, que las cargas de trabajo son tantas que de verdad no nos permite o no permite a las personas juzgadoras pues darse como tanto el tiempo. Sin embargo, creo que cuando lo intentas, más bien estoy convencida de que cuando lo intentas te produce mejores resultados. Por ejemplo, perdón, pero hablando de mi experiencia como jueza familiar, a mí me resultó muchas veces, y la verdad es que era algo que practicaba, que por ejemplo las audiencias de escucha de niñas y niños, pues bueno, a mí me encantaba ir sobre todo y sobre todo no estar escuchando, yo la desahogaba, yo le preguntaba a la niña, al niño, ¿qué piensas de esto? ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes? Yo las desahogaba directamente. Pero a mí me encantaba que yo empecé, obviamente de acuerdo a lo que la niña o el niño me decían, y entonces yo salía en ese rato y decía, a ver, búsquenme al papá y a la mamá de esta niña y vamos a platicar de una vez, ¿no? Entonces, pude haberme quedado en lo normal, que era concluir la diligencia, que imprimieran lo que la niña dijo, que aparte escribimos pues lo que más o menos percibieron, pero sin pude haberme quedado con leer lo de la diligencia y pues bueno, seguir yo mi procedimiento normal, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho, sobre todo porque estaba fresquecito lo que la niña me acaba de decir, lo que el niño me acaba de contar. Entonces, a ver, tráiganme al papá, tráiganme a la mamá y vamos a platicar. Y yo les decía también, muy cercanamente, a ver, mi función es esta, pero yo quiero que ustedes escuchen el sentir de su hijo o de su hija, lo que él está viviendo o ella está viviendo, para que podamos entre los tres encontrar la solución, porque mi función es ayudarles a ustedes también a resolver esto. Y desafortunadamente la decisión queda en una sola parte cuando ellos no se ponen de acuerdo y a veces es la solución pues que uno considera mejor, pero realmente que ellos participen en esto es lo mejor. Entonces, definitivamente la cercanía que podamos tener las personas juzgadoras con las personas que están acudiendo les cambia a ellos hasta como la visión, porque no es lo mismo que entren y tengan que manejarse con papeles y ven al juez o a la jueza como una figura lejana, aparte en estas oficinas allá escondidas, porque aparte a los jueces nos esconden así al final. Bueno, cuando era jueza familiar no, tenía yo una oficina con cristales que me decían la pecera, porque parecía, sí, porque se mostraba todo, pero la verdad es que, bueno, a lo que voy es que podía yo invertirle, porque obviamente eso toma más tiempo, irte a sentar a la diligencia con la niña, el niño, hacer de manera directa las preguntas, pues te toma más tiempo. Traerte al papá, a la mamá en ese momento a tratar de explicar la problemática y tratar de entender y buscar una posible solución, pues sí me tomaba 1 hora, 2 horas del día, ¿no? Entonces, sin embargo, la verdad, tuve mucha suerte, mucho éxito y sí lograba yo muchos convenios así, porque era, bueno, a ver, vamos a dedicarnos todo el día, hoy todo el día vamos a estar con este asunto, pero vamos viendo cómo lo podemos resolver. Entonces, las personas valoran mucho eso, que cuando realmente son escuchadas, cuando realmente se sienten comprendidas, cuando realmente les estamos poniendo atención. Yo creo que eso es algo invaluable. Ojalá nos diéramos la oportunidad más tiempo. Creo que con este nuevo tipo de procedimientos que surge, que son los juicios de oralidad civil y familiar, va a ser fenomenal. Yo estoy de verdad muy convencida de que va a ser una manera muy efectiva de tener acceso a la justicia, porque sobre todo vamos a estar teniendo este intercambio directo, las personas con las personas juzgadoras. Entonces, estoy convencida que sí, realmente la cercanía esta es necesaria en todos los procedimientos. En tu experiencia como impartidora de justicia, ¿qué tan importante es reconocer contextos y vulnerabilidades de la gente? Híjole, eso es fundamental. Creo que las personas juzgadoras estamos obligadas a atender el contexto más que los hechos concretos, ¿no? Porque los hechos, pues bueno, los redacta el abogado o la abogada, en realidad. Pero cuando empezamos a conocer a las personas y entendemos el contexto, nos podemos dar realmente una idea de la problemática que realmente existe y de cómo solucionarla. También quiero mencionar que al final somos una sociedad
en evolución todavía. ¿Y por qué lo menciono? Porque quiero mencionar un caso, una cuestión muy particular, que es el tema, por ejemplo, de la perspectiva de género, ¿sabes? Yo, como te comentaba, pues bueno, yo desde la escuela, desde la universidad, pues a mí me ha gustado mucho la teoría de género, la he estudiado, me he preparado, y cuando yo llegué a mi función de ser jueza, pues a mí me llamaba la atención que yo no veía que compañeras o compañeros juzgadores y juzgadoras aplicaran perspectiva de género. Entonces, pues a mí me parecía algo como difícil de creer, porque incluso alguien me preguntó, sí, tampoco diré nombres, un juez me preguntó, ay, ¿a poco usted tiene tiempo de estar haciendo tesis con perspectiva de género? Y le dije, ¿a poco en todos los años, con todo el respeto también, también le mando besos porque también vas a ver quién es, a este juez, pero yo le dije, con todos los años que usted tiene de experiencia y juzgando, ¿a poco nunca ha sacado una sentencia con perspectiva de género? Para mí era más bien como difícil de creer, que claro. Como, pero créeme, digo, yo con mayor razón dije, no, pues esto me obliga a estarme actualizando, que tengo que sacar, digo, la perspectiva de género la menciono porque además fue como que la que causa más impacto e impresión hasta en la misma sociedad, ¿no? Claro. Porque puedo decir perspectiva de infancia y bueno, es normal que como sociedad reconozcamos a niñas y niños como sector vulnerable. O puedo decir una perspectiva de envejecimiento y entonces también es normal que la mayoría de las personas reconozcamos a las personas adultas mayores como personas vulnerables, como un sector vulnerable. Pero si dices perspectiva de género, si estás hablando ojo, quiero dejar aquí acotado, que perspectiva de género no se refiere únicamente a ayudar a las mujeres o que por ser mujer ya van a ganar todos los juicios. Nunca ha sido eso. Ha sido únicamente atender precisamente lo que dices, el contexto de la persona, si existe realmente una vulnerabilidad. Porque hay situaciones en las que no, hay mujeres en las que no hay una situación no hay ningún desequilibrio de poder, no hay ninguna relación asimétrica en el juicio, entonces no amerita un juzgamiento con perspectiva de género. Sin embargo, lo que yo viví en mi tiempo como juzgadora fue eso, que tú digas perspectiva de género, pues sí, causa impacto. Causa impacto, sí, causa impacto. Y hasta en propias mujeres yo tenía, es que me hacen hablar mucho. Pero también lo voy a decir con mucho cariño y respeto a mis proyectistas. Yo tenía 2 hombres y 2 mujeres. A mí me encantaba que yo los reunía y yo les decía, a ver, vamos a empezar a improvisar esto, quiero que vayamos viendo en esta cuestión cómo vamos introduciendo esta perspectiva. Y yo tenía más reticencia, más resistencia de las 2 proyectistas mujeres que de los hombres. Digo, a lo mejor los hombres nada más decían, esta jueza viene con sus ideas, pero bueno, acataban. Pero en realidad con quien yo batallaba más en estar convenciendo eran con las proyectistas mujeres. Me acuerdo mucho de una que también quiero mucho, respeto mucho, pero me dije, oiga, es que, a ver, por ejemplo, yo con mi edad ya era una proyectista ya que tenía muchos años y mucha experiencia en Poder Judicial, pero me decía, es que tengo este asunto donde la señora dice que le duelen las rodillas y dice, oiga, a mí también me duelen las rodillas y no por eso me van a mí ayudar. Y dije, bueno, qué bueno que usted misma está asociando o está tratando de hacer esta comparación. Pero a ver, usted es abogada, trae un contexto distinto, usted pudo estudiar en una universidad, ha tenido el apoyo de la familia, además de que tiene más de 20 años trabajando en Poder Judicial. Entonces su dolor de rodillas a estas alturas pues puede ser paliado con tratamientos, puede ser atendido. Ahora póngase a pensar que usted no tuviera la carrera, que usted no tuviera el apoyo de sus papás, que no hubiera tenido la cercanía con el Poder Judicial, que no tuviera un servicio médico. Entonces, puede ser el mismo dolor de rodillas, pero el contexto en el que exactamente, eso influye. Entonces, la verdad es que ha sido algo en lo que yo siempre he estado convencida que yo creo que a donde vaya, porque también eso lo pienso, a donde vayas tienes que marcar tu esencia, lo que tú piensas, lo que tú opinas y lo que tú quieres aportar, ¿no? Entonces, la perspectiva de género para mí fue un tema fundamental en mi paso como juzgadora. En esta trayectoria profesional que nos comenta, casi siempre los abogados tenemos como un momento en el que decimos, híjole, es que no sé si debo de seguir ejerciendo la carrera porque tal vez esto ya no me parece o no va conmigo y las cosas no cambian, o por el contrario, ¿no? Que uno diga, bueno, esto no me gusta y reafirme una convicción, ¿no? Pero no sé si en tu caso haya sucedido ese momento. Ayer. Yo creo que ha habido muchas ocasiones en que uno quiere tirar la toalla, sobre todo porque de verdad estamos en un mar, y lo digo con mucho respeto, pero estamos en un mar de peces como esta película la película de Nemo, ¿no? En que van todos en la red hacia un mismo rumbo. He tenido la fortuna y la bendición de ocupar distintos cargos
y en distintas áreas pues siempre ves personas que no quieren trabajar o personas, la verdad es que sí lo hay, o sea, lo digo con mucho respeto, pero sí lo hay en Poder Judicial, o sea, siempre hay personas que pues bueno, que tratan de trabajar lo menos, ¿no? Creo que más que un tema de abogacía o un tema de Poder Judicial es un tema también pues de concepción mexicana, ¿no? Que buscamos el mínimo esfuerzo, trabajar un poquito menos. Entonces, pues a veces las personas que llegamos con esta fuerza, estas ganas de trabajar, pues vamos desencajando en algunas cuestiones. Sin embargo, he tenido la fortuna, te digo, de tener algunos lugares, algunos cargos públicos que me han permitido, pues, incidir. La mejor manera de incidir es con el ejemplo. Yo eso es lo que creo. Entonces, incluso cuando yo estaba de juzgadora, que es el cargo del que puedo hablar, pues yo digo, la mejor manera de incidir en que quiero que todos lleguen temprano, pues es yo llegando temprano. Exacto. La mejor manera en que quiero yo que los demás vean que nos vamos a dedicar a estar trabajando, pues es desde que yo llego a dedicarme a estar trabajando. Entonces, sí ha habido muchos momentos en los que la rara eres tú, la verdad. Pero también creo que qué bueno, porque, y te digo, la verdad es que todavía lo vivo en el cargo que tengo actualmente, a veces digo, ay no, es que está bien difícil, vamos contra el mundo entero, sí. Pero qué bonito, la verdad es que yo también agradezco mi formación, mi mentalidad, mis ganas de querer trabajar, porque ahorita estoy, por ejemplo, en un lugar en la fiscalía y yo agradezco muchísimo también a Dios y a la vida la bendición de haber podido, porque tenía 20 años en Poder Judicial, no conocía más que Poder Judicial. Y ahora que estoy trabajando en esta otra institución que también estoy aprendiendo a querer, que también estoy conociendo y estoy desarrollándome, pues a veces uno desde lejos puede ver que las cosas son de tal manera, pero cuando realmente llegas a trabajar, que es lo que a mí me ha pasado en este último cargo, pues digo, a veces sí te rebasa, de verdad sí te rebasa, compréndanlos y compréndanlas a todas, pero también se nota las personas que sí traen ganas y yo eso he estado descubriendo con mucha satisfacción y admiración en la Fiscalía, que hay muchísimas personas muy valiosas que de verdad se ponen la camiseta y cada día entregan su esfuerzo, su día, su vida, su sacrificio trabajando. Entonces, creo que hay muchos días en que sí llegas muy cansada a casa o pasa algo que pues híjole, te hace como que dar 2, 3 pasitos para atrás, pero al día siguiente hay que volver a echar para adelante, y creo que sí se nota el trabajo, sí se nota el esfuerzo, y con una persona yo digo, bueno, es una política que tengo yo, que una persona al día a la que tú le hayas podido ayudar hasta porque le contestaste amable el teléfono, claro. Eso nos va a ayudar a tener un mundo mejor, y tengo fe en la humanidad, eso es lo importante también, que pues sí podemos hacerlo mejor. Oralia, ¿qué visión tienes tú de justicia y qué necesitaríamos cambiar para alcanzar esa visión que tú tienes? Yo creo que la capacitación en todas y todos, la educación es una base muy importante, porque a veces nos esforzamos el mínimo, pero también porque no estamos como preparados para los grandes retos. Mi visión, como te decía, la verdad, yo sí tengo fe en la humanidad, tengo fe en las personas, tengo fe en nuestra profesión, tengo fe en el Poder Judicial, y yo creo que es tratar de hacer cada día tu trabajo y tu esfuerzo de la mejor manera, preparándote, capacitándote, estudiando, pero sobre todo también siendo sensibles con el entorno, siendo sensibles en tu casa, siendo sensibles con tus amigos, siendo sensibles con las personas que te rodean, es el primer punto, porque podemos ir haciendo, en Fiscalía, por ejemplo, hacen unos mapas de calor. A mí me encantan porque son mapas de calor. Evidentemente lo que estos mapas reflejan en las zonas de la ciudad o del estado son los mapas donde hay mayores incidencias delictivas. Pero a mí me encanta ver estos mapas porque yo digo, híjola, es que debiéramos también de hacer otros mapas como de luz, ¿no? Para que eso es lo que yo creo. Creo que a donde vayas tienes que tratar de ser luz a tu alrededor, de poder ayudar, de poder resolver. A veces no se puede, tampoco podemos ser utópicos o tan idealistas. Yo estoy consciente que a veces es muy difícil, por lo que, bueno, aparte yo comentaba hace rato, las personas juzgadoras tenemos el gran reto de que por lo menos el 50%, les decía, de las personas que pasan por
por nuestro juzgado, por nuestras manos, por nuestra decisión, el 50% ya van a estar inconformes, porque pues va a haber una persona a quien le gustó la resolución y va a haber otra a la que no. Sin embargo, sí creo que la manera en la que vayamos teniendo capacidad para afrontar estas situaciones, preparación académica, que es importante, pero aparte hasta la sensibilidad de poderles explicar a ambas partes, pues va a ser que poco a poco, digo, sí me llegó a pasar también que el que no obtuvo todo lo que quería, pues bueno, por lo menos sale más o menos satisfecho porque fue atendido, fue escuchado, claro, fue todo. Entonces, yo tengo mucha esperanza en que las cosas cada día mejoren, de que hay muchas personas que estamos trabajando para ello y que en el lugar en donde estemos tratemos de dejar nuestra huella para hacer lo mejor posible. Ahora, en este espacio también nos gusta platicar un poco de la tecnología, ¿sí? Okay. Hace un momento tú comentabas pues del Código Nacional que viene ya en tema civil y familiar. Así es. Y me imagino que este Código Nacional, al igual de que en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su momento, abre como la puerta a utilizar tecnología. ¿Es así? Sí, así es, así es. Ok, sí. En este punto en específico, se habla por ahí en redes sociales de la inteligencia artificial y la posibilidad de que se pueda, por ejemplo, utilizar en la impartición de justicia como control de calidad de las sentencias. Hay otras personas que señalan que, pues bueno, a lo mejor no suplir la función jurisdiccional, pero sí dar trámite a peticiones que sean pues muy sencillas, ¿no? Para agilizar todo este tema de la impartición. ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo de verdad estoy muy esperanzada en que va a ser un gran avance en el sistema de justicia la implementación del Código Nacional y de los juicios orales en civil y familiar. Creo yo que nos falta a las personas juzgadoras creatividad y practicidad. Hemos crecido, nos hemos desarrollado en este ámbito jurídico, pues sabiendo que del paso 1 sigue el 2, sigue el 3, y entonces que de repente quieras, bueno, del paso 1 yo creo que me puedo brincar al 4 y luego le doy al 7, pues es difícil de concebir Claro. y tenemos como que también hay muchas resistencias. Sin embargo, esta practicidad que es muy útil, tenemos que irla manejando poco a poco. Yo estoy muy convencida de que los juicios orales sí funcionan y que van a ser un gran antes y después en el sistema de justicia, porque a las personas, aunque habrá, por ejemplo, en el tema de la tecnología, podremos tener divorcios en línea, por ejemplo. En el tema de los divorcios, al final, yo lo digo también hasta como experiencia personal, yo soy una mujer divorciada, afortunadamente, gracias a Dios, la verdad es que me llevo muy bien con el papá de mis hijos y tenemos una muy buena relación, que yo le agradezco, también le mando saludos. Entonces, pero a mí eso yo creo que me ha ayudado mucho a entender que pues a veces los problemas pueden quedar de lado. El por qué pasó o qué pasó, pues tenemos que irlo trabajando, tenemos que irlo desvinculando. Los juicios de divorcios en línea, por ejemplo, van a ser una gran maravilla porque de verdad podemos, al final, actualmente, con estos avances también que ha habido en temas de reformas y actualizaciones del procedimiento, pues en el divorcio hoy en día no necesitamos saber por qué te quieres divorciar o cuál es la causa por la que te quieres divorciar. Simplemente una de las partes pues ya no quiere continuar con esta relación y creo que es totalmente válido. Y entonces vamos a darle esta prioridad a que podamos desarrollar el juicio en línea. Sí creo también, y eso además de lo que mencionaba hace rato, de que la capacidad es un punto importante para que como sociedad podamos avanzar, creo que también la capacidad de trabajar nuestras emociones, porque eso es algo que no nos enseñan, eso es algo que también muchas personas ven así como con resistencia, pero aprender a trabajar nuestras emociones, eso también nos debe de ayudar mucho como sociedad a avanzar, porque en el caso del divorcio, pues a ver, yo como persona juzgadora los tengo en línea y entonces podemos decidir que una de las partes no quiere continuar ella casada, entonces vamos a decretar el divorcio de manera ágil y práctica. Y ya a lo mejor habrá una parte, porque pues también las hay que se quiere quedar, es que me hizo, es que pasó. Bueno, sí, pero creo que ese es un momento de trabajar esas emociones en otro lado. Podemos avanzar mucho si nos enfocamos en las cuestiones prácticas, como en el tema de los divorcios. Entonces, yo creo de verdad, aparte, por ejemplo, las personas que tienen difícil acceso, las personas que movilidad, una cuestión así,
definitivamente los juicios en línea, la tecnología nos tiene que ir haciendo avanzar a todas y todos. Entonces, yo estoy convencida que va a ser una gran implementación de la reforma, que va a ser un gran cambio en el sistema de justicia, porque además, fíjate, los temas familiares y los temas civiles, pago de deudas, arrendamientos, cuestiones familiares, sucesorios, representan más del 70% de las cargas de trabajo de todos los poderes judiciales. Ese es un estudio que se ha hecho desde hace años. Entonces, el principal sentimiento de las personas a no querer acudir a un juicio, pues es eso, ¿no? Porque la justicia se tarda. Sí. Entonces, creo yo que este número de asuntos, este cúmulo de carga de trabajo, si aprendemos a simplificarlo, a ser más prácticos, eso nos va a ayudar muchísimo a resolver los conflictos y a que realmente la sociedad vaya teniendo una percepción de justicia de manera más real, más cercana, porque vamos a poder ver, a lo mejor la vecina, en vez de que nos platique, ay, que yo tengo 5 años queriéndome divorciar del hombre o peleándome la cosa, ya ahora va a platicar, ay, que fui y en 2 audiencias, estuvimos y ya decretó y ya se resolvió, ¿no? Entonces creo que esto va a tener que irse socializando mucho, pero en verdad es un gran avance y va a ser de gran beneficio para todas y todos. Oralia, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad, sí, vamos a tener un episodio 2 contigo para alargarnos ya en temas más específicos, pero la verdad es que es un placer escuchar. Se te nota ese espíritu soñador, se te nota esas ganas de cambiar lo que hay y de perseverancia, ¿no? Ese espíritu de lucha. Me identifico en lo personal mucho con eso, que a veces nos dicen, ay, utópicos, ¿no? Pero pues en realidad no es ser utópicos, es querer mejorar y dejar un granito de arena. Entonces te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Para concluir, nos gusta dejar un espacio del invitado con nuestros seguidores para que puedan compartir alguna frase o alguna reflexión con nuestros seguidores y que les compartan también sus redes sociales. Ok, muchas gracias de verdad por la invitación, muchísimas gracias ya los voy a seguir también a ustedes, muchísimas gracias por el espacio y bueno, sí, como primer punto me gustaría invitarles a todas y todos a que me sigan en redes sociales con mi nombre Oralia Lisbeth Solís Aguilar, estoy en Facebook, en Instagram, ahí podrán encontrar algo de mi trayectoria, de mi trabajo, de mi persona también, para que puedan ustedes conocer a la persona, digo, un poquito más de lo que ya conocieron hoy, que hoy sí conocieron bastante. Y bueno, como última frase, más bien lo que yo quisiera dejar es ese mensaje, como bien decías, Fer, que a veces podemos pensar que las cosas ya están como tienen que estar y que así van a quedar, pero creo que el esfuerzo que hacemos cada día por hacer notar nuestro trabajo, hacer notar nuestra presencia, es lo que nos va a ayudar a construir un mundo mejor, sobre todo para las generaciones que vienen. Yo tengo una niña y un niño y a mí me encanta estarles motivando, estarles incentivando en el hecho de que cada cosa que hacemos impacta en los demás, impacta en las personas que tenemos alrededor. Así que les invito también a eso, a sumarse a estas ganas de trabajar, de querer que nuestro país avance, de querer que nuestra sociedad tenga un mejor acceso a la justicia y que sobre todo podamos seguir cercanos entre sociedad, porque al final somos parte de este mismo lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Oralia. Gracias. Y a todos nuestros seguidores de docnews.mx, muchísimas gracias también por acompañarnos en este pequeño espacio que se llama Alegatos de la Vida. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias.